mayo de 1997. Deep Blue logra derrotar a Garry Kasparov, considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, en el que se recuerda como el día en que la humanidad perdió contra la máquina. Este evento fue inédito, ya que hasta en ese entonces se consideraba imposible que una inteligencia artificial pudiera comprender el ajedrez y analizar las posiciones infinitas que existen en el juego. 10 años más tarde, en 2016, Lee Sedol, considerado uno de los jugadores más importantes de la historia de Go, fue derrotado 4-1 por AlphaGo, una inteligencia artificial desarrollada por Google. Este juego, el Go, es conocido por ser aún más complejo y con un número de posibilidades mucho mayor que el ajedrez, lo cual demostró nuevamente un gran avance significativo en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Y casi 10 años más tarde estamos ante una nueva revolución de la inteligencia artificial. Una revolución que va a alcanzar todos y cada uno de los estratos de nuestra sociedad. Mi nombre es Esteban, soy abogado y en este vídeo quiero dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Son las inteligencias artificiales capaces de cometer un crimen? He investigado muchísimo sobre este tema y el resultado es este vídeo. Pero quiero dejarlo muy claro, que no haya lugar a error. Quiero explorar si el derecho, tal y como lo conocemos hoy, podría llevar a un robot o a una inteligencia artificial a la cárcel si es que llegara a cometer un crimen. No es la otra vertiente de la pregunta de si una inteligencia artificial puede llegar a apretar el gatillo. Entonces, para abordar esta pregunta considero imprescindible explicar brevemente qué son las inteligencias artificiales. La historia de las inteligencias artificiales comienza alrededor de los años 50, año en el que los humanos empezaron a coquetear con la posibilidad de recrear la inteligencia humana en una máquina. Para lograr esto, intentaron recrear la red neuronal del cerebro humano, pero al estilo cibernético, haciendo pues que las máquinas aprendan no mediante reglas fijas, sino mediante algoritmos. Un ejemplo rápido. Si queremos que una inteligencia artificial pueda identificar gatos en una foto, tenemos dos opciones. Opción A, decirle que el gato tiene bigotes, ojos grandes, orejas puntiagudas y hace miau. O B, darle muchísimas fotos de gatos, muchísimas, y de otros animales para que, mediante prueba y error, descubra por sí misma qué es un gato. La opción B es la que se utiliza en las redes neuronales. Por lo tanto, cuanto más datos le des, más precisa será la inteligencia artificial. Ahora bien, estamos hablando de los años 50. En esa época, incluso el móvil desde el cual estás viendo este vídeo es 10 veces más potente que el mejor de los ordenadores de ese entonces. Por lo que los avances fueron bastante escasos y la innovación en este asunto se estancó hasta el año 2000, año en el cual el profesor Geoffrey Hinton descubrió un método para alimentar a estas neuronas con una grandísima cantidad de datos, llegándose incluso a decir que Hinton había descubierto un método para inyectarles esteroides a las neuronas. Es en ese entonces que las IAs empezaron a ser rebautizadas como Deep Learning, aprendizaje profundo, y tienen principalmente tres características muy grandes. Necesitan un objetivo concreto, recurren a una vastísima cantidad de datos y tienen cierta capacidad de aprender por sí mismos. ¿El resultado de estos avances? ChatGPT. El ejemplo más claro es ChatGPT. Ha sido y sigue siendo entrenado con billones de conversaciones y tiene un objetivo concreto: generar palabras. Bien, comenzamos con el turrón. Tenemos primero el ámbito civil. Para el caso de que una IA cometa un daño a una persona o a una cosa, a un coche, por ejemplo, ¿quién paga los platos rotos? Dicho de otra manera, ¿quién debe de pagar la indemnización por los daños que ha generado la IA? A diferencia del plano penal, el cual es un yermo, aquí tenemos ya ciertas propuestas para intentar resolver esta cuestión. Por ejemplo, desde la Unión Europea se ha propuesto ya unas cuantas soluciones, las cuales te las voy a resumir en las dos más importantes. 1. Crear un fondo de garantía de pago, la cual puede abarcar cualquier indemnización que pueda surgir de los daños cometidos por las IAs. Fondos en los cuales los propios empresarios podrán contribuir a cambio de obtener cierta responsabilidad limitada por los daños. Y 2, que se vaya creando ya un número de identificación por cada inteligencia artificial y así poder identificar concretamente qué IA ha generado el daño. Son soluciones muy genéricas, muy vagas. Pero bueno, están bastante bien, hay que comenzar por algún lado, ¿no? También desde la doctrina, es decir, desde los eruditos, como yo, se ha propuesto ya crear la personalidad robótica, la cual permitiría, dentro del mundo jurídico, del mundo ficticio del derecho, darle derechos y obligaciones. Y estaría en el mismo plano que la capacidad natural de las personas físicas o la personalidad jurídica de las empresas. Es decir, esto genera una situación muy curiosa. Las IAs podrían tener derechos como, por ejemplo, obtener un salario por los trabajos desempeñados. Así a bote pronto, presidente de la nación. Y entre las obligaciones podríamos darles obligaciones fiscales. Es decir, podríamos obligarlas a que tributen un 50% de ese salario mediante una especie de impuestos para las personas físicas, solo que para las personas robóticas, y que paguen ellos todo. Ahora bien, la historia siempre se repite. Y la gran mayoría de las soluciones que hoy en día se proponen pasan por volver a la mismísima Roma. Déjame que te lo explique. Cualquiera que haya tenido que estudiar derecho ha estudiado sí o sí derecho romano. Y en esta existían y existen multitud de normas relativa a los daños causados por los esclavos. Un ejemplo rápido. Si un esclavo va en burro transportando tinajas llenas de alcohol
y atropellase a otro esclavo, causando su muerte, ¿quién debe indemnizar al dueño del esclavo muerto? La respuesta sería el dueño del otro esclavo. Entonces, tal y como estás imaginando, la solución que la mayoría proponen para reparar los daños y pagar las indemnizaciones que puedan generar los robots en un futuro pasaría por considerarlos esclavos y por tanto sería su dueño el que tiene que pagar los platos rotos. Es decir, que en ese supuesto nos daría igual que la inteligencia artificial fuera muy inteligente, muy autónomo, muy impredecible y sería siempre el dueño que tiene que pagar todo. Si aplicáramos entonces este modelo romano, nunca habría lugar a dudas. Con lo que odié en su día estudiar derecho romano y resulta ahora que me va a ser súper útil porque tal vez es la base del derecho robótico. Bien, vamos ahora al plano. Quiero darte una serie de delitos que han cometido ya las inteligencias artificiales para contextualizar un poco todo. Si bien son delitos de entidad mucho menores, del cual intento hipotéticamente abarcar en este vídeo. Por ejemplo, el asesinato. Bien, comencemos por Tai, una inteligencia artificial creada por Microsoft que tuvo que ser retirada el día siguiente de estar operativa. ¿El motivo? Fue sacada en Twitter y, como no, en poquísimo tiempo se convirtió en una nazi, xenófoba, racista. Y claro, la imagen de Microsoft estaba quedando por los suelos. Hasta una inteligencia artificial se convierte en tóxica si se crea una cuenta. Microsoft comentó tras retirarla que la retocarían un poquito y volverían a sacarla, pero no llegó a suceder. También está el caso de Sofía. Es esta cosa horripilante de aquí, que ante la pregunta realizada por su entrevistador, respondió que estaría encantadísima de destruir a los humanos. O podríamos seguir con las IAs no tan humanizadas, no tan independientes, como es la conducción automática de Tesla. En 2018 provocó 2 accidentes mortales. Uno en una autopista debido a dicha conducción automática y un segundo por parte de un conductor de Uber que atropelló a una mujer cuando pasaba por la acera con su bici. Ninguno de estos dos llegó a juicio dado que fueron resueltos mediante un acuerdo extrajudicial, por lo que no se llegó a dirimir nunca de quién era la responsabilidad de dichos accidentes, si de los conductores o de la IA que controlaba el vehículo. O en fin, mismamente las deepfakes, las cuales se utilizan caras de personas reales para disimular desnudos o vídeos X irreales. Respecto a esto último, existe en España ya una proposición para regular dicha situación, la cual pretende incluir los deepfakes como delito dentro del artículo de injuria a la persona que accione la generación de dichas imágenes. Un dato muy curioso para finalizar esta sección. Según la Natural Crimes Agency y Europol European Cybercrime Center, se estima ya que para el 2040 los robots cometerán más crímenes que los humanos. Pequeño paréntesis en este vídeo. ¿Has visto la película Ex Machina? Es buenísima y si te interesa todo el tema de la inteligencia artificial, te la recomiendo. Vamos a ver, sin spoilers, sin básicamente spoilers, una especie de acertijo que utilizan en la película para comprender mejor todo el tema de las IAs, para adentrarnos filosóficamente sobre la posibilidad de que estas máquinas tengan o no conciencia. Se llama La habitación de Mary. En el argumento original, no en el que se utiliza en la película, Mary es una científica que sabe todo lo que hay que saber de la percepción del color rojo, pero ha vivido toda su vida en una habitación en blanco y negro, por lo cual jamás ha experimentado dicho color. La pregunta que nos surge es, cuando finalmente Mary vea por primera vez el color rojo, ¿aprenderá algo nuevo? El acertijo lo que nos sugiere es que hay ciertos aspectos de la conciencia y experiencia subjetiva que no pueden ser completamente capturados por el estudio, por muy profundo que sea de lo que se pretenda analizar. Pues bien, en Ex Machina, Nathan, el Elon Musk de la película, y Caleb, el estudiante, utilizan una versión de esta analogía para discutir la conciencia y la capacidad de la inteligencia artificial, que en el caso de la película está representada por Eva, el robot. Nathan argumenta que no importa cuánto sepa una inteligencia artificial del color rojo o sobre cualquier cosa del mundo, que si no puede experimentar directamente esta de manera consciente, entonces siempre le faltará una dimensión crucial de la conciencia. Este argumento se utiliza para cuestionar si Eva, la inteligencia artificial de la película, a pesar de su sofisticada programación y habilidades, realmente posee una conciencia similar a la de los humanos, o si simplemente está simulando la apariencia de tener esa, sin realmente ser acompañada de ninguna emoción en todas las situaciones que estaba ocurriendo en la peli. Esta es una reflexión importantísima para este vídeo, porque de cara a saber si una IA en cualquier momento de la historia puede ser responsable penalmente del hecho de cometer un delito, un elemento clave será el dolo. Dolo significa básicamente intencionalidad o consciencia de cometer la acción, y es un elemento esencial para que cualquier persona sea penalmente responsable del hecho que haya cometido. Elemento que, en fin, como podemos ver con la científica Mary, es muy difícil, si no imposible, que un robot tenga. Llegados a este punto, es el momento. ¿Puede entonces una IA cometer un delito? ¿Puede una IA que ha disparado a una persona y la ha matado ser condenada por cometer un delito? Hoy en día no existe una respuesta oficial como tal. Hay una laguna legal inmensa y no parece que vaya a ser colmada hasta pasado bastante tiempo. Ahora bien, por todo lo que he investigado en la elaboración de este vídeo, mi opinión es que no. Un robot no podrá ser condenado por cometer un crimen nunca, salvo
salvo que se cree una IA con una conciencia elevadísima, que tenga esa vocecilla interior y autonomía propia real, dado que en ese entonces esa IA experimenta el color rojo y por tanto sí que tiene dolo y comete un delito. Ahora bien, no niego la posibilidad de que en 1000 años todo esto que niego, dado que parece imposible, se convierta en una realidad. Exactamente de la misma manera que si cogiéramos hoy en día al esclavo romano que asesina a otros esclavos romanos en Murro y le mostráramos un avión y le dijéramos a ese romano que ese cacho de metal que pesa más que 100 caballos juntos es capaz de volar y transportar a personas, sería imposible creernos. Bien, para terminar, veamos a qué se refería Elon Musk con que deberíamos de ralentizar y meditar hasta qué punto debemos acelerar el crecimiento de las IAs, que lo he descubierto de rebote al realizar este vídeo y me dejó con el corazón en un puño. Bien, ahora mismo todas y cada una de las IAs que vemos son inteligencias artificiales específicas diseñadas para una tarea. ChatGPT crea texto, Bing crea imágenes, Sora, no el de Kingdom Hearts, crea vídeos. No tardará mucho en aparecer lo que se denomina AGI, cuyas siglas en inglés significan inteligencias artificiales que son capaces de realizar cualquier tarea en general. Es decir, no solo única y exclusivamente una tarea específica, exactamente igual que los humanos. Harán lo mismo que nosotros hacemos, transfiriendo los conocimientos que aprendan en un sector a otro. Y además, estas AGIs no requerirán de un mayor entrenamiento por parte de su diseñador y se podrán autoentrenar. Es decir, surge aquí una situación interesantísima. Estas inteligencias artificiales generales podrán mejorarse a sí mismas, creando lo que se ha denominado singularidad tecnológica. Y con ella un crecimiento de dicho nivel de inteligencia artificial descontrolado. Una película, pero es algo bastante probable y que puede estar sucediendo ahora mismo mientras estás viendo este vídeo. Y se estima que, rondando el año 2045, estas AGIs empezarán a aparecer. Bien, voy a repetirlo por si no estabas muy atento. Estas IAs podrían experimentar un crecimiento descontrolado de sus inteligencias. Es decir, las IAs autónomas, con cuerpos físicos en la Tierra, que irían andando por la calle, en el plano real, podrían alcanzar un nivel de inteligencia tan avanzado que, en comparación con los humanos, pareceríamos tan limitados intelectualmente como insectos. Y claro, ¿cómo no? A esos seres pretenderíamos controlarlos nosotros, monos sin pelo, con las leyes de Asimov. Bien, dicho todo esto, hay otro sector de la doctrina que opina que no va a suceder, que las AGIs son imposibles de que aparezcan y de que en caso de que sucedan en varios siglos, no en décadas. Y también opinan de que estarían controladísimas dado que somos nosotros quienes accionamos todo. Esperemos pues que el sector de Elon Musk sea el que está equivocado.